Qué interesante como explican los sumerios que ese animal Homo erectus tenía que cumplir una tarea entre inteligente y salvaje para que se convierta así en una especie de bestia dócil para el trabajo. Por eso fue que se hicieron mutaciones, variaciones, aceleraciones y también retrasos, todo eso provocado, todo esto en los códigos genéticos. Porque recuerden que lo que hubo fue manipulación genética. O bueno, por lo menos así lo explica Secharia Sitchin. Tiene muchos libros interesantísimos, de verdad que vale la pena leer. Porque para conseguir ese avance evolutivo muy rápido en el Homo erectus, crearon algo muy parecido a sus padres. Porque acuérdense que hubo una copia genética. Porque todo organismo, todo ser vivo, desde lo más chiquitito hasta lo más planta, hasta lo más animal, hasta lo más todo, tiene un código genético, todo organismo vivo. Esto implica que disponen en el interior, pues, de cada célula, una serie de cromosomas, unos cuerpecillos allí diminutos, con una formita como de vara, que conservan toda esa información hereditaria de cada organismo en particular. En el caso del Homo erectus, que crearon, bueno, que cada célula masculina, con el polen, que es como el esperma, fertiliza la célula femenina para que se dé esta creación de la repetición de ese código genético del Homo erectus. Pero que es distinto a la clonación de seres humanos. Eso es otra cosa, es otro proceso. El caso es que estos carajos se atreven a hacer una creación, pero recurriendo también a su propia imagen. Interesante. Que es una especie como de híbrido animal, hombre, simio. Pero ya sabemos que tiene un objetivo preciso de ser un sirviente manufacturado. Y ahí hacen su mezcla de arcilla terrestre mezcladita con sangre y hacen ese prototipo hombre, que es lo que hablan o se comenta en los textos que son mesopotámicos. Es bien interesante de verdad ver estos libros, de verdad. De hecho comentan que los textos sumerios comentan que hablan de seres humanos que fueron deformes creados en un principio y que, mira, de verdad que hubo que hacer esfuerzos en ese momento para hacer ese trabajador primitivo perfecto. Los textos mesopotámicos, la verdad que son muy explícitos en estos temas. Porque los textos mesopotámicos nos ofrecen mucha información sobre estos temas. Entonces así lo explican esos textos sumerios. Esa creación fue de ese hombre, de esos trabajadores primitivos, eran como eso, trabajadores que solo tenían esa función, pues, de que fuésemos obedientes para que fuéramos los recolectores del material que ellos necesitaban para ese momento, que era el oro, que lo necesitaban para un problema atmosférico que tenían en su planeta. Entonces así se distinguen estos acontecimientos principales. Qué sé yo, 445.000 años que llegaron al planeta, que se funda todo lo que es Mesopotamia. Después comienzan a generarse las placas de hielo que se van deshaciendo, que el clima va cambiando. Crean sus aeropuertos para poder llegar acá cómodamente. Crean al trabajador primitivo, crean al Homo sapiens primitivo. Este se multiplica, se propaga por otros continentes. Luego, dicen que hay, según estos textos, que hay otro periodo glacial y que después luego otra vez el clima cambia y se caldea. De nuevo. Después es cuando ellos dicen que los hijos de los dioses toman a las hijas del hombre por esposa. Bueno, y pasa lo que ya ustedes saben que dicen por ahí. Que los gigantes tienen hijos con las mujeres, pues, humanas. Cuando ellos dicen que los gigantes, pero no, era otro término, que ahorita no me acuerdo, pero bueno. Eso es que cuando pasa esto, ellos lo llaman como una maldición de la tierra y sucede la nueva glaciación. Pasa un periodo ahora más fuerte climático, comienza como a diezmar un poquito la humanidad. Dicen que aquí el hombre neandertal, el neandertal, pues,
desaparece de Europa y solamente sobrevive el Cromañón, que está además hacia el Oriente Próximo. Y bueno, después viene la inundación, que ya sabemos que sucede, del diluvio que arrasa con la Tierra. Y que bueno, da fin a la glaciación para este periodo que ellos comentan en esos textos que no dejan de ser bien interesantes, de verdad. Hablan del diluvio como una experiencia bien traumática para la humanidad, obviamente. Entonces quisieron por utilizarlo, bueno, le enseñaron la agricultura, todas las artes del cultivo de la tierra, cría del ganado, parte de su misma supervivencia para tenerlo allí, eso, que pudiera crear su propio sustento, que se pudiera multiplicar además rápidamente y sobre todo que tengan siempre la necesidad de una deidad. Eso con un objetivo muy práctico. Es muy interesante de verdad recoger toda esta información sumeria, porque uno va como entrelazando y va armando el rompecabezas cuando obtienes informaciones interesantes. La verdad que vale la pena que lean estos textos. Y muchos de estos textos antiguos pues también hablan de las evidencias que hoy día vemos arqueológicas, pero que en su momento tienen muchos lazos con toda la estructura cultural, toda la economía que había en ese momento. Como por ejemplo las pirámides. ¿Ves? Impresionante esas pirámides. También hay en otras partes, ¿no? Obviamente, no solamente en las de Egipto. Pero muy interesante la construcción. También hacen comentarios interesantes sobre las pirámides, estos textos sumerios. Es una pena porque va más allá de la información que suele oírse por allí. O sea, es bien interesante. Oye, otra cosa que interesante también que descubrí, bueno, mejor que ustedes mismos también lo vean por sí mismos, pero bueno, yo entre otras cosas me llama la atención esa política que adoptan y que utilizaban mucho, imperialista, esa que es divide y vencerás, divide y vencerás. Qué interesante. Otra estrategia que también usaron dentro de su cuestión política, digamos, imperialista también, es que usaron mucho lo que es un intermediario. Siempre un intermediario, como intermediario entre un X Dios y estos seres, o intermediarios, lo mismo que acabo de mencionar de dividir, generaban guerras. El caso es de que siempre está la fórmula de que alguien o el Estado, alguien que representa el gobierno, es el que conserva uno el poder y tú el subyugado tienes que venir y ver quién es el que va a decidir si tú vas a estar en guerra o vas a estar en paz, o si estás bien o si estás mal. Bueno, entonces muchos se hicieron pasar por deidades que se quedaron como encargados después de todas estas guerras y estas divisiones, después de conquistar ciertos espacios que hicieron. Se hicieron llamar como reyes humanos o de los humanos, y actuaban como intermediarios, intermediarios entre sus supuestos dioses y bueno, entre los dioses y la humanidad, ya que la humanidad obviamente seguía expandiéndose. ¿Qué otra cosa? Y bueno, la humanidad en función de, ay, bueno, por orden de mi Dios hago tal cosa y tal cosa. Y así, estos conservaban también, mantenían su poder, dirigiendo todos los asuntos en función de esa posición de poder en la que ellos se iban involucrando en la medida en que iban tomando territorios y más humanos, en nombre de la guerra o de la paz. Así se crean los pueblos, estados, ciudades, naciones o villas, y crean esa fórmula perfecta para mantener a ese pueblo adherido a un Señor Dios, un ser supuestamente más elevado que ellos, y crean y establecen
cultos, en todas partes. Por eso es que ustedes ven en todas partes cómo se aseguran de solucionar esto, creando en todas partes templos, en todas, en cada espacio que puedan, sus lugares de culto, para decirle a la gente que es lo correcto. Interesante. Ya sabemos con qué fin. Obvio, no estoy diciendo que todo el mundo sea malo, no, estoy diciendo cómo se utiliza esta estrategia desde el origen de la humanidad, que me llama la atención, pues cómo estos textos sumerios hablan de todo esto y no deja de ser interesante.